Chen cumplirse. Es más, la estamos viendo es alejarse. Ricardo Lombana, bienvenido. Tiene que activar el micrófono. Gracias. Ahora sí, Sí, perfecto. Ahora sí. se me escucha bien. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Lisbeika. César, colega, ¿cómo estás? Gusto en verte, saludarte. A toda la audiencia también. No sé si el ingeniero Blandón, creo que lo escuché, si Sí está por está. ahí también. Buenos Buenos días. días Buenos días. a todos. Eh, sí, miren, varias cosas sobre eso. Lo he estado reiterando desde que el gobierno cumplió un año, porque se le dio su espacio, como uno debe darle a todo gobierno para que se organice y empiece a ejecutar sus planes. Y todos nos hemos dado cuenta, no solo yo como figura de oposición y como político, sino los panameños en general, que la promesa del Chenchen fue solo eso, fue un eslogan de campaña para atraer votos y un poco tratar de engañar a la población. Pero yo me voy un poco más allá. No solo fue un eslogan de campaña, sino que no tenían un plan para la reactivación económica. Porque a esta fecha, Álvaro, compañeros del panel y querida audiencia, a esta fecha todavía no vemos un plan articulado, acciones concretas articuladas, que incluso pueden ser acciones pequeñas, no necesariamente las grandes ni las megaobras. Podríamos estar apostando a medidas de impacto mucho más rápido, mucho más eficaz y con mucho más distribución de generación de empleo o movimiento económico a nivel nacional. No hemos visto un plan articulado. Entonces, a mí me preocupa no solo que la economía esté mal, porque así lo muestran los indicadores de desempleo. Aunque haya prospectos de crecimiento económico, todos sabemos que en un país como Panamá, esos indicadores de proyecciones macroeconómicas son bien engañosas, porque mientras se mueven los indicadores grandes, con los que a veces nos quieren engañar o hacer creer que las cosas están bien o están mejor, los números de desigualdad siguen iguales, los números de informalidad siguen iguales y los números de personas o cantidad de panameños a nivel nacional que no están pudiendo generar el ingreso para poner la paila o para cumplir sus necesidades básicas van a aumento. Me preocupa entonces, tanto desde la forma, desde el inicio, que haya sido un engaño; dos, que no haya habido un plan, y tercero, que a esta fecha no hayan tenido ni la voluntad ni la creatividad para poner en práctica proyectos teledirigidos a las regiones más golpeadas o a los focos más golpeados por desempleo, para generar ingresos rápidos. Y nosotros hemos presentado algunas propuestas a este gobierno, a quien, reitero, le hemos entregado y le hemos hecho llegar, y no solo en papel, en reuniones, y también a través de las redes sociales y noticieros como este, nuestras propuestas, con la mejor voluntad de que las tomen en cuenta para poder generar empleo. Y finalmente, sobre los medicamentos, Álvaro, sobre el costo de la vida, yo creo que es una falacia, ¿no? Esto de baja de la canasta básica. Y lo de los medicamentos sigue siendo una promesa incumplida y una gran esperanza de la población panameña, que gobierno tras gobierno se promete, se comenta, se dice que se va a hacer, y al final no se hace. El presidente dijo en campaña y dijo en su discurso de toma de posesión muchas cosas que iba a hacer. Te escuché diciendo lo de la mafia de los medicamentos, que Cortizo había prometido, etcétera. Finalmente, nadie le ha puesto el cascabel al gato, y nadie ha puesto en práctica los mecanismos de compra conjunta que organismos internacionales y regionales ponen a disposición de países de Centroamérica. Los usa Guatemala, los usa Costa Rica, también los usa nuestra hermana Colombia, en varias ocasiones, para hacer compras conjuntas y para, a través de las compras conjuntas, poder tener medicamentos a precios más accesibles. Y además de eso, tener la caja de seguro social con medicamentos accesibles a la población. Porque nos engañan o engañan al pueblo diciéndole que hay medicamentos baratos en el Ministerio de Salud y que puedes ahora ir a comprarlos, y que hay una lista de medicamentos, y con eso se están cubriendo este gobierno. No es que ahora puedes ir al Ministerio de Salud y tienes medicamentos baratos. No se trata de tener medicamentos baratos, se trata de que cuando los panameños en cualquier punto del país van a la caja de seguro social, a la policlínica,
tengan el medicamento allí, accesible, sin tener que pagarlo, porque ya tienen un derecho a ese medicamento, sobre todo que está en el listado oficial o en el cuadro básico. Está, licenciado Lombana, el presidente José Raúl Mulino, gobernando para el pueblo que lo eligió. ¿Se está escuchando a la población en particular o a dónde está apuntando en la gestión actual? No lo dice Lombana, lo dicen las mediciones que estamos viendo por todos lados. Más de 70 y pico% de desaprobación es la respuesta, Lisbeika. Esa es la respuesta a la pregunta de para quién está gobernando. Si el 70 y pico% de la población desaprueba la gestión, piensa que no va por buen camino, no le cree al gobierno y no está de acuerdo con sus acciones, evidentemente, no porque lo diga Ricardo Lombana o lo diga alguna figura, sino porque el pueblo es el verdadero termómetro. Está diciendo, no estamos conformes, nos están engañando y nos engañaron, no estamos de acuerdo con las acciones, no estamos de acuerdo con las formas, bueno, hemos hablado de las formas del presidente, que son gran parte de la desaprobación que tiene. Me refiero a su lenguaje de desprecio hacia la población panameña y ofensivo cuando se dirige a la población, a los periodistas, a quien tiene cuestionamientos. Y yo creo que el presidente y el gobierno ojalá le pusieran atención a estas medidas de temperatura o a estas muestras de temperatura que están publicándose y saliendo de todas estas mediciones, pero pareciera que aquí no hay esa conexión. El presidente no tiene gente franca a su lado que le diga lo que realmente el pueblo está sintiendo, o el presidente realmente tiene una desconexión. ¿De qué nos vale tener un presidente presente? Que eso sí es diferente ahora que con Cortizo. Cortizo estaba ausente, ¿no? Y además de la ausencia se le criticaba su desconexión con la realidad nacional. Ahora tenemos un presidente que está presente, porque no hay que dudar que está presente, ¿no? Se le ve, habla, se dirige a la nación, etcétera, pero desconectado de la realidad, y todos los jueves diciéndome, a mí no me importa lo que piensa el pueblo, a mí no me importa si mi desaprobación está baja. Incluso con respecto a la vía diplomática, llegó a decir, yo no podía creer, hasta retrocedí el video para verlo de nuevo, cuando el presidente dijo, bueno, si a alguien le molesta que tenga cancha de tenis, yo no juego tenis, así que podemos quitarla. O sea, eso ya muestra un nivel de no entender que eres el presidente de la República, que no se trata de si a alguien le molesta, se trata de que son fondos públicos y es tu obligación administrarlos como un buen padre de familia, lo que requiere que tú tengas suficiente criterio para saber que en este país hay gente muriéndose de hambre, en este país hay miles, casi arriba de 1 millón y pico de personas que no le sale agua por el grifo y no le llega agua potable, y gente que no tiene acceso a medicamentos, para mencionar solo algunas cosas para que tú andes tratando de sustentar que obras millonarias, y no solo es la vía diplomática, porque hay otras más, son prioritarias por encima de las prioridades nacionales. Mulino está gobernando para su grupito, y eso le va a pasar factura. Ingeniero Blandón. Dos preguntas, Ricardo. Buenos días. José Blandón te habla. En primer lugar, los dos problemas básicos que confrontamos los panameños necesitamos una política nacional contra la corrupción, pero no hay acciones contra la corrupción, una política que nos permita a nosotros diseñar antes que pase y después que pase la corrupción. Y necesitamos una política para enfrentar el grave problema del desempleo, que es el principal problema que confrontan particularmente, no únicamente, pero particularmente nuestros jóvenes y la gente mayores de 50, 60 años que tienen vida activa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero al que usted le pregunte que tenga más de 50 años y esté buscando empleo, lo planchan. Y segundo, ¿qué piensa usted? Le doy mi opinión. Yo estoy en contra de las declaraciones que hizo el embajador norteamericano en Panamá, cuando a usted y a Martín Torrijos los califica de deshonestos por hacer una posición, exponer sus puntos de vista con respecto a los memorandos de entendimiento. ¿Usted qué piensa de esas cosas? ¿Y cuál sería la contribución que usted, como dirigente político de este país,
podría llegar a hacerlo para que nosotros, los panameños, resolvamos estos dos problemas y también resolvamos el tercer problema, que es el problema de nuestras relaciones, que deben ser respetuosas con los Estados Unidos, pero deben tener como norma ese respeto. Sí, gracias, ingeniero Blandón. Con respecto al primer punto, absolutamente de acuerdo. Y es parte, y usted lo sabe y la población lo sabe, es parte de nuestra bandera. Si tuvieras que escoger una bandera que ha caracterizado al movimiento político Otro Camino y al movimiento que yo encabezo, y que viene, pues, que viene caminando desde por allá por mediados de 2017 hasta ahora, que empezó con un movimiento ciudadano, como saben, y que hoy es un partido político nuevo en el panorama nacional. La política o el Plan Nacional de Combate contra la Corrupción es un componente esencial, está en nuestro plan de gobierno, tanto en acciones como en política, porque le doy la razón, son dos cosas distintas. Tomar acciones contra la corrupción para mandar mensajes contundentes y cortar ciertas cosas de raíz, a una política sostenida de lucha anticorrupción en el país, que tal vez se encarga de los resultados más de largo plazo. No estamos viendo ni tenemos en Panamá ni una ni la otra. Yo he sido realmente crítico de este tema, yo creo que no es secreto para ustedes, de que lo que manda en Panamá, o lo que ha mandado hasta ahora, y es la razón por la cual no tenemos dicha política ni dichas acciones, más allá que llamaradas de capullo o shows mediáticos cada 5 años de subida y bajada de escalera, y al final no pasa nada, es por los arreglos y los pactos políticos y los pactos de recámara que se dan cada 5 años detrás de los ejercicios electorales, y también luego a través del tiempo. Yo he sido claro en señalar, y lo digo una vez más sobre su pregunta, de que aquí el presidente de la República llegó a ponerse la banda presidencial gracias a un acuerdo de recámara con el gobierno PRD, y con el presidente y el expresidente saliente, y con el presidente de ese partido, y otras figuras más, que hicieron un pacto para lograr los apoyos, para lograr que la Corte Suprema de Justicia no inhabilitara al candidato Mulino, y a cambio de eso no se investigara los grandes escándalos de corrupción de la administración anterior, y figuras como las figuras de Cortizo, Carrizo, incluso el contador Solís, son figuras que van a seguir siendo mencionadas, pero al final no va a pasar absolutamente nada con los grandes escándalos y quienes desde el sector privado se asociaron con esta administración. Entonces, yo no puedo dejar de mencionar esto, porque este tipo de acuerdo y pacto político de impunidad, ingeniero Blandón, es el principal obstáculo que tiene Panamá para poder implementar tanto acciones contundentes contra la corrupción como una política de corrupción. ¿Por qué? Porque no le conviene al status quo y a cómo se han manejado las cosas siempre, y desean mantener el mismo sistema que, miren, lo dijo el economista Guillermo Chapman. Él escribió un libro o un folleto que ustedes seguramente han visto, donde él claramente establece que uno de los grandes problemas de Panamá es que la economía se maneja como una economía de amiguetes, creo que le llamó, amigotes o amiguetes, ¿no? Donde se benefician a concesionarios, se benefician a beneficiarios de exoneraciones, de incentivos y demás, simplemente porque son amigos, porque son donantes, porque son cercanos, y no necesariamente como parte de una política pública o una política económica de desarrollo. Entonces, yo creo que con eso abordo ese primer punto, sí. Y ahí está nuestro plan de gobierno, que propone tanto un paquete legislativo de leyes anticorrupción, que deberían estar hace rato consideradas por órganos legislativos, que propone desde la reforma constitucional o desde el ejercicio constituyente un nuevo marco constitucional de combate a la corrupción o de normas de lucha anticorrupción, que propone la transformación de la ANTAI. La ANTAI es un adorno. La ANTAI es una entidad que respeto por las capacitaciones que hace, pero de allí no pasa. De ser una entidad que se encarga de formar, capacitar y recibir denuncias y de por aquí, por allá, hacer una sanción moral. Recomendar.
hay que transformar la ANTAI en una agencia como la de Singapur. Nosotros fuimos a Singapur, vimos lo que había hecho Singapur con su Agencia Nacional de Investigación de Casos de Corrupción, qué competencias le había dado a esa agencia, cómo implementarla sin chocar o sin meterse en el terreno del Ministerio Público, y propusimos en nuestra propuesta y reiteramos la necesidad de una Agencia Nacional de Investigación de Casos de Corrupción, que Singapur la implementó, y eso no es violatorio de ningún derecho, para poder tener una política pública eficaz contra la corrupción. Y finalmente, sobre el tema del desempleo, coincido. Ojalá que apuntáramos tanto a largo plazo como a lo inmediato, ingeniero Blandón. Yo creo que usted tiene experiencia en esto porque ha habido varios periodos políticos y procesos políticos en este país. Las megaobras son importantes. Creo que lo hablé en este programa la vez pasada. Son importantes las megaobras. El tren es importante. Ojalá algún día tengamos un tren de Panamá a Chiriquí y podamos apostar a seguir siendo ese país que apuesta a las megaobras. Pero no por apostar a las megaobras tenemos que descuidar la posibilidad de tener obras pequeñas e inversiones pequeñas que generan movimiento económico distribuido a nivel nacional. Le pongo un ejemplo. Mire la carretera panamericana. Un ejemplo sencillo. La carretera panamericana se la está comiendo la maleza desde que sales de la ciudad de Panamá hasta que llegas a David Chiriquí, ¿no? En las isletas y al lado de los hombros. Absolutamente espantoso. Tú puedes rápidamente tener cuadrillas contratadas temporalmente, como se propuso en pandemia, lo propusimos en pandemia. Organiza cuadrillas de cada pueblo, de cada provincia a lo largo de la carretera para mantener la carretera interamericana limpia, y asigna un fondo, porque fondos hay para esto, y no tienen que ser millonarios, para tú poder darle $200, $150, una suma de dinero a un número importante de panameños, que con eso no vas a resolver el desempleo, pero vas a empezar a hacer cosas. Y en esa lista puedes meter el reacondicionamiento de parques, el reacondicionamiento de veredas, la construcción de aceras, yéndome un poquito más arriba, la construcción de caminos de producción que no son obras multimillonarias y que ayudan al productor a llevar sus productos a los centros de distribución y a los mercados. Programas como estos, que incluso podrían ser apoyados por el sector privado, que no requieren gran creatividad, solo voluntad. Y en el largo plazo, insistimos en que Panamá debe apostar a sus dos sectores de punta. Nos siguen vendiendo que el tema de la megaobra es lo más importante y lo único. El sector turismo y el sector marítimo, si ejecutan la política pública y las acciones que hace rato se nos vienen indicando como país y que nosotros mismos hemos concluido como panameños en los distintos informes y hojas de ruta, ahí se resuelve el 80% de la empleomanía o de la generación de empleo del país a largo plazo y crecimiento del Producto Interno Bruto. Sobre el embajador de los Estados Unidos, lo único que quiero decir, y lo digo como panameño y lo digo como ex candidato y también como aspirante nuevamente a ser presidente de la República, porque como lo he expresado antes, mis aspiraciones continúan y continuarán. Intelectualmente deshonestos es el término que utilizó el embajador, si no me equivoco, en lo que pude leer o en lo que vi del extracto de una entrevista que le hicieron. Yo lo que quisiera señalar es, él expresa que quienes hagan negocios con China van a tener problemas con los Estados Unidos y ellos tienen derecho a quitarle la visa a quien sea. Y yo me pregunto, si los particulares, y si muchos particulares, empresas, personas, gobierno en los Estados Unidos no realizan negocios con empresas de China o de la República Popular China y no hay ninguna consecuencia. Entonces, sí, a Panamá se le aplica un doble estándar o en el discurso se aplica un doble estándar y eso, no voy a hablar por el señor Torrijos, hablo por mí. A mí se me retiró la visa por una opinión, porque yo no tengo ningún negocio con empresa china ni relaciones con el gobierno de China. A mí se me quita la visa por tener una opinión. O sea, esto se mete en el terreno de la libertad de expresión y en el terreno de las libertades. Sí. Entonces, lamentable que el embajador piense o señale
que uno ha sido intelectualmente deshonesto cuando yo reitero mi postura como la de un gran número de panameños que en su momento lo expresaron y seguramente hoy lo expresarían también, de defensa de la soberanía nacional y defensa de los intereses nacionales. Y ojalá esta situación pudiera arreglarse y tuviéramos un embajador no en confrontación con distintos sectores nacionales, sino un embajador en mancuerna con el país, con sector privado, con grupos políticos, tratando de echar hacia adelante el país en vez de estar tal vez metiéndose en terrenos que no corresponden. Licenciado César Ruilova. Gracias. Lisbeca, buenos días. Álvaro, si está. Ingeniero Balandón. Ricardo, buenos días. Siempre es un placer saludarte. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana. Bueno, he tomado muchos apuntes, pero voy a olvidar estos apuntes y me voy a quedar con algo que ocurrió creo que ayer, que me generó una impresión. Hubo una conferencia de las fiscales anticorrupción. Creo que ellas hicieron un reporte, 3 fiscales superiores anticorrupción, le hicieron un reporte al país sobre algunos casos emblemáticos. Pero el común denominador, Ricardo, de estos casos emblemáticos tienen que ver con hechos del gobierno pasado. Es decir, que en 1 año y 3 meses no existe en fiscalías, por lo menos reportadas, o como casos emblemáticos, algún caso de corrupción a investigar. Y por ello, ingeniero Blandón, siempre mi sospecha de que hay como una vacatio legis para los fiscales, para el Ministerio Público, de investigar los casos de corrupción del actual gobierno al que forman parte. Entonces, ¿de qué vale toda esta retórica de que vamos a atacar la corrupción, de que tengo un proyecto de ley, de que la Asamblea no me lo aprueba, pero en la realidad de los hechos? Esto lo pone en perspectiva de otro problema anterior que tiene que ver con las independencias, con las competencias constitucionales. Desde que usted ocupa un cargo como este, de procurador, de magistrado, a usted no le interesa quién lo nombró. Usted tiene que hacer su trabajo y responder por eso, porque usted le diga al país que está reportando casos de corrupción de los gobiernos pasados y en este no hay ninguno. Eso ya me genera a mí desconfianza en cualquier argumento, programa o retórica de que vamos a atacar la corrupción. Yo lo dejo así porque la verdad que sobre los diagnósticos, tenemos todos los diagnósticos, Ricardo, mira, aquí hay diagnósticos sobre el problema del agua, aquí hay diagnósticos sobre la canasta familiar, sobre todo, pero bueno, no sé, te escuché también decir que toda esta alquimia de que tiene que ver con la legitimidad política, hubo un concierto en la Corte y en un grupo privado que generó que la candidatura fuera potable. Eso pone en perspectiva la legitimidad política actual. No lo sé, que quisiera también un desarrollo mayor sobre eso. Pero lo dejo así para escucharte, por favor. Mira, César, de acuerdo con lo que dicen de las fiscalías y de las investigaciones a gobiernos de turno, voy a agregar un elemento más, porque esa es la constante, ¿no? En todas las administraciones. Hay un hecho que se comentó noticiosamente, y creo que Álvaro lo mencionó en su momento en el programa, pero ha quedado allí, y es aquella resolución de la declaración de la Dirección de Contrataciones Públicas en esta administración, declarando o calificando como información restringida o confidencial los beneficiarios finales, es decir, los dueños, para el entendimiento de todos, de la empresa que va a construir el hospital de mascotas, ¿no? Que dicho sea de paso, obra importante, yo lo digo como promotor de las políticas públicas en favor de las mascotas, pero no prioritaria en un momento como este, en una economía como esta. Ese es un hecho de esta administración, el bloquear información sobre a quién se le están asignando o licitaciones o contrataciones directas, y todo parece indicar que el contratista del hospital de mascotas es el mismo contratista de la vía diplomática. Y hasta ahora los panameños, a pesar de que son contrataciones que las dos suman arriba de $30 millones más las adendas y todo lo que pueda venir en el futuro, los panameños no tenemos, imagínate tú, derecho a conocer a quién estamos pagando y quién estamos contratando. Y eso es solo un botón, una muestra de actos
sino de corrupción que facilitan y que esconden la corrupción de esta administración, más muchas otras cosas que están pasando ahora mismo, y que pudieran abrirse investigaciones, como bien lo dices tú, porque denuncias se han presentado, pero no caminan y parece ser la constante. Y sobre el segundo punto, sí, yo lo he dicho antes, y tal vez no quiero ahondar tanto o martillar tanto en el argumento de la falta de legitimidad, porque tampoco quiero que se interprete, César, de que yo estoy cuestionando el resultado electoral. No, para nada. O sea, este es el país en el que vivimos y ese es el tribunal electoral que tenemos y ese es el proceso que tenemos. Pero para contestar tu pregunta, porque no la voy a evadir, sí, yo cuestiono la legitimidad. Por supuesto que la cuestiono y lo he dicho. La candidatura de José Raúl Mulino era inconstitucional a todas luces. Lo iban a inhabilitar, había un proyecto de fallo para inhabilitarlo, porque los magistrados de la Corte era evidente, pero al final el que lee ese fallo, yo no sé si tú lo has leído, y el que no lo ha leído lo invito a leerlo, se saca un concepto como de, bueno, que era necesario mantener la paz social o una cosa así, ¿no? La pluralidad política. Sí, y por eso, bueno, ahí va la cosa y no inhabilitemos al candidato. Entonces sí, eso es ilegitimidad, y sí cuestiono la legitimidad, pero es el presidente electo desde el 1 de julio y es el presidente de la República, y lo felicité cuando ganó, le decía lo mejor, me puse a la orden, etcétera. Pero sigo cuestionando y lo seguiré cuestionando. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir en un país en el que en un cuartito se defina quién es el presidente de la República, o en un cuartito se definan las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Electoral, para tratar de amañar el escenario electoral. Yo no quiero vivir en un país como ese. Y esa es parte de la lucha en la que nosotros estamos, y esperamos que esas cosas no vuelvan a ocurrir con las personas que participan de estas cosas. César. Bien, bien dice Ricardo como abogado que te voy a contestar la pregunta, porque si no te la iba a repreguntar, te iba a hacer la repregunta, ¿no? No, bien, porque esto lo pone en perspectiva del análisis de la propia democracia, de la institucionalidad de la propia democracia y de la certeza del espacio de rejuego de las propias elecciones como tal, ¿no? Si esto tiene sintonía del proceso mismo político con la institucionalidad que tenemos, con los controles de la Corte. Siempre es importante, Ricardo, discutirlo y abonarlo para el fortalecimiento de la democracia. Lo siguiente, la política, bueno, hay un concepto bien ético, retórico, el bien común y tal. Para mí la política es poner en perspectiva y privilegiar unos intereses sobre los otros, ¿ya? En ese elemento, el poder político dice, bueno, vamos a privilegiar estos intereses. Y sigue insistiendo siempre en estos programas, cuando el presidente de la República le dijo al país, bueno, es que yo soy un gobierno, vamos a hacer un gobierno proempresarial. ¿Qué significado para ti tiene esa manifestación inicial en el sentido del privilegio de unos intereses sobre los otros, cuando se menciona mucho el concepto pueblo y tal? ¿Pero qué significado tuvo para ti, tiene para ti esa manifestación? Bueno, interesante pregunta por lo que estamos viendo hoy en día, porque hoy en día no solo estamos escuchando a un presidente que dice literalmente que es un gobierno pro empresa y a favor de los empresarios, sino que también estamos viendo en los hechos que está privilegiando decisiones y políticas en favor de esa línea y en detrimento o no poniendo como prioritarios los intereses de las mayorías o los intereses colectivos. Por ejemplo, y vuelve y traba, como dicen por ahí, ¿no? Por ejemplo, vía diplomática, ¿no? Por ejemplo, otras obras de infraestructura. Por ejemplo, contrataciones directas, que ya van más de 10, por ejemplo, que yo he contado, a incluso obras que tienen casos o escándalos de corrupción en administraciones anteriores. Para mí sí tiene un peso, porque el gobierno no es ni para los empresarios, ni para ningún sector en particular. En eso coincido contigo. Uno gobierna para
tomar decisiones basadas en políticas públicas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos. A la mayoría. Sí, habrá decisiones o políticas públicas que tal vez van en un interés colectivo y afectan un interés particular. Eso puede pasar, lo sabemos nosotros como abogados y nos lo enseñan en nuestra formación de abogados, que tienen primacía, tienen superioridad, están por encima los intereses colectivos, y eso es lo que debe realmente guiar la decisión de un presidente o de un gobierno, los intereses de la colectividad. Quiero poner el ejemplo a la luz de los monopolios o los oligopolios. Al mantener la figura de monopolios o permitir que operen monopolios, oligopolios, por ejemplo, en el sector de los medicamentos o de la distribución de medicamentos, por poner solo uno, la vez pasada en el programa anterior hablamos del sector energético, estás privilegiando y beneficiando intereses privados, particulares, en detrimento de los intereses de la colectividad. Porque al romper y permitir la participación de más actores y permitir que aquí otros actores importen medicamentos y permitir que otros actores participen con medicamentos aprobados por el FDA o por la Agencia Europea de Medicamentos, mejoras drásticamente los precios de los medicamentos e inmediatamente tienes una incidencia en el interés colectivo, pero proteges intereses particulares. Y este es un ejemplo práctico de lo que el gobierno se está refiriendo. Gobierno que defiende intereses de particulares o de empresas. Lo mismo podría decir, por ejemplo, con temas como el agua, ¿no? Que sí, para arreglar el problema del suministro de agua potable en el país se requieren muchas cosas, pero quiero mencionar algo puntual, ¿no? Aquí tenemos un tema de los cisternas, ¿no? Desde hace muchísimos años y gente haciéndose millonaria con los contratos de los cisternas, y problemas que no se arreglan, que debieron haberse arreglado con inversiones que se han hecho o están por hacerse porque simplemente se quiere seguir beneficiando el negocio de quienes están detrás de la distribución de agua vía cisterna, en lugar de defender el interés colectivo, que es el tener el suministro de agua potable para la vida, para la salud. Para mí esas son algunas de las manifestaciones prácticas, César, de pensar y llegar a gobierno pensando que tienes que solo privilegiar los intereses de las empresas y no los intereses de la mayoría. Si tú lees la Declaración de Principios de MOCA, que está en nuestra página web, está claramente identificado tanto en nuestra Declaración de Principios como en los estatutos de MOCA, que el eje de la visión política y social del movimiento Otro Camino es el bienestar del ser humano, y que en función del bienestar del ser humano se desarrollan las políticas públicas en las distintas materias, y por ende tenemos un compromiso que debemos honrar, que una vez estemos en gobierno, si Dios así lo permite, en presidencia y distintos cargos, se promuevan ese tipo de acciones basadas en esa visión. Para cerrar, licenciado Lombana, y atendiendo a lo que usted mencionaba, los intereses de la colectividad, pues se presenta un proyecto de presupuesto. Hay algunas recomendaciones que fueron aprobadas ayer en la Asamblea Nacional para regresar al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿O qué opinión le merecen los renglones que están siendo atendidos dentro del presupuesto 2026? No estoy seguro si entendí bien la pregunta, Lisbeika, porque no estoy al tanto de los renglones específicos que está mencionando. No, justamente hay recomendaciones que hace la Asamblea Nacional para destinar mayor presupuesto, por ejemplo, al ITSE, por ejemplo, a la salud. ¿Está usted de acuerdo con estas recomendaciones? Sí. ¿Qué opinión le merece cómo fue diseñado el presupuesto? Pensé que te estaba hablando de otra cosa, pensé que estabas refiriéndote a otra cosa. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Nosotros estuvimos analizando el presupuesto, y al final nuestra conclusión es que a pesar de que el gobierno quiera cacarear de que ha hecho recortes o que está haciendo lo que pueda con los recursos que encontraron o le dejaron, el presupuesto sigue teniendo en términos generales la misma estructura que ha tenido en administraciones anteriores, un presupuesto extremadamente inflado, un presupuesto extremadamente grande, y un presidente que prioriza, un presupuesto que prioriza
sectores o inversiones que no son prioritarias versus o en detrimento de inversión social o destino de fondos a objetivos que son realmente prioridades para el país. Y creo que algunos de los puntos como el ITSE y demás que están planteando en la Asamblea tienen que ver con eso. Educación, salud y otros más. Pero eso no es solo en esta administración. O sea, no es la primera vez que vemos esta crítica o este comentario cuando se presenta un presupuesto y uno lo agarra rubro por rubro y uno se da cuenta de que recortaron en educación, recortaron en tecnología, recortaron en ciencia, recortaron en salud y asignan fondos para otros temas que no son prioritarios. Es un tema que a mí particularmente me duele y debemos seguir señalándolo porque tal vez ya lo tenemos tan en la mente que ni se menciona, que es la cantidad de presupuesto que nosotros se nos va y a Panamá se le va en el pago de deuda y en el pago de intereses, ¿no? Porque seguimos endeudando al país para pagar muchas veces gastos operativos. O sea, seguimos pidiendo plata prestada para operar una empresa pública quebrada o una empresa pública que no funciona porque no trae los resultados que queremos. Entonces, yo creo que tenemos que replantear también el tema del endeudamiento público y el componente financiero que le estamos destinando los panameños al pago de deuda, porque ese dinero debería ser para obras prioritarias. Lisbeth, y no puedo dejar de mencionar la recuperación de dineros. Y esto aquí con el colega César Ruiló hace que podríamos hablar un programa entero y seguramente él tendrá mucho más conocimiento técnico del tema, pero es una lucha que yo tengo y que tenemos desde hace muchos años. O sea, olvidémonos por un momento de meter, o sea, para decirlo en términos llanos y sencillos, olvidémonos por un momento de meter preso a la gente que se ha robado el futuro de este país. Olvidémonos por un segundo de si se van a meter preso a las personas. Pero nosotros no hemos podido articular como política pública y con acciones pues, un mecanismo real de recuperación de dineros y de activos, ¿no? Específicamente aquellos que son producto de actos de corrupción. Yo sé que el colega Ruilova César, mi amigo, me va a decir que se requieren procesos y condenas, y luego de condenas en firme, obviamente entonces se puede proceder a recuperación de dinero. Obviamente sí, pero el gran dilema que tenemos es cómo hacemos, César, en un país en el que un caso puede durar 14 años transitando por el sistema judicial, ¿no? Sí. Y entre apelaciones y apelaciones. No, Ricardo, hay una solución práctica, Ricardo. Hay una solución. Existe, tenemos los mecanismos preventivos para hacerlo. Sí, existen. No hay, mira, ni siquiera hay que agotarse en nueva legislación. Están los mecanismos para las aprehensiones provisionales, ya está para los secuestros penales. Eso está en la norma. Es la voluntad política, Ricardo. Es un tema de voluntad política y de independencia. No, la carpeta es de fulano y estos tipos tienen influencia aquí, hay una llamada y no va a ocurrir. O sea, tiene que ver con voluntad política. Clarito. No. Digo, las canas, yo lo único que siento es por tu taza y tu equipo, pero no importa, ¿ya? Yo sabía que ibas a decir algo y no te ibas a quedar callado. Muy bien. Pero Ricardo, hay los mecanismos. Cada vez que la Asamblea se pone a legislar y a buscar normativa es una excusa. Es un tema de ejecución, de voluntad para implementarlo ahí. Sin miramiento. Pero aquí hay un doble rasero. Son estos, mis enemigos políticos, el impacto y el peso de la ley va con todo, sin miramientos, y acá no ocurre absolutamente nada. Hay mucho de eso. Imagínese solo por un segundo un porcentaje parcial, un pedacito solamente de los recursos mal habidos en las últimas 3 administraciones, recuperados y puestos en un fondo para ayudar a los microempresarios, para ayudar a los... Ahí le deben 19 millones de dólares al Estado. No se ha hecho nada para recuperarlo. Es que no hay que ir para ninguna parte. Ahí hay una multa de 19 millones de dólares. Pregúntate por qué razón no ocurre absolutamente nada. No hay una gestión para hacer una cosa como esta. Entonces tú dices, bueno, es un país con privilegios. Esos son la justicia manejada a veces por llamadas telefónicas. En laboratorio.
Agradezco mucho la invitación. Sí. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias, licenciado Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, acompañándonos esta mañana en Noticias 180 Minutos. Definitivamente otro programa para seguir analizando temas que quedaron pendientes justamente con usted. Gracias, licenciado.